para siempre su misericordia. Bueno, pues hemos estado hablando el día viernes, el Señor nos ha estado llevando al alimento que trae alivio. Y tocamos en cierta manera la vida de Elías, un hombre poderoso, lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ¿verdad? Lleno también del poder de Dios. Ciertamente que el Señor lo utilizó para poder vencer a esas potestades que se estaban moviendo y que se movieron y que tuvieron su efecto en el pueblo de Israel de tal manera que hizo que sus pensamientos estuvieran en dos lugares. Sus pensamientos estaban Jehová es Dios, pero también su pensamiento estaba Baal es Dios. Y entonces tuvo que venir, hermano, un mover a su vida, un algo, ¿verdad? Unas señales a su vida para que pudieran voltear al Señor nuevamente, que no estuvieran fluctuando entre dos pensamientos, sino que fueran firmes sus convicciones, porque sabemos que sin Dios nada podemos hacer y sabemos que Dios es el Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Recordemos que el pueblo del Señor llegó un rey llamado Acab, un rey, hermanos, que hizo lo malo más que todos sus padres, se alejó del Señor, hizo altares a Baal, levantó aceras también y los adoró, les puso una casa y entonces el Señor se molestó mucho con este hombre y entonces hizo, hermanos, que viniera una hambruna a la tierra a causa de la falta de lluvia que no venía, iba a venir sobre la tierra y que iba a ser declarada por Elías a través de una palabra profética. Y entonces sabemos que Elías tiene una función muy específica, que es volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, antes que venga el día del Señor, que era un día terrible, grande y terrible, que nos habla acerca de los últimos tiempos. Por eso esos tiempos son tiempos de que debe haber reconciliación en las relaciones padre-hijo, hijo-padre. De tal manera que el Señor vea precisamente que la palabra, hermanos, ha tenido su efecto en cada una de las familias. Son los tiempos de Elías, en estos últimos tiempos, restauración familiar. Y entonces dice que Él hará volver el corazón de los padres e hijos, dice la versión Dios habla hoy, que se reconcilien. De lo contrario, dice, vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. Y ya cuando dice que es un país, hermano, es un área de cierta influencia, ¿verdad? Con cierta autonomía, donde definitivamente los padres se habían alejado de los hijos y los hijos de los padres. Lo vemos, por ejemplo, en México, sabemos que los hijos permanecen en casa aún ya siendo mayores. ¿Por qué? Porque están en un ámbito familiar. Y a pesar de que viven en un ámbito familiar, pues muchos, ¿verdad?, caen en drogas, en alcoholismo. Pero imagínate en el país vecino, en el país del norte, donde siendo ya sus 18 años, ¿verdad?, ya los quieren correr, ya les dicen ya a volar, ¿verdad?, pajaritos. Y entonces los mandan al mundo, hermanos, donde como que en cierta manera quitan su protección, su cuidado, esa cobertura que los guarda de todo peligro, y entonces los mandan, hermano, a las fauces de los leones. Y por eso vemos un incremento tremendo, hermanos, en el caso de drogadicción, sobre todo, ¿verdad?, de adicciones de drogas en Estados Unidos, que ha afectado mucho ese país. Y que a causa de esa adicción en el cual, hermano, vemos un crecimiento exponencial. Muchos de ellos se han apartado del camino del Señor. Muchos también creen andar en los caminos del Señor. Muchos creen, hermano, que bueno, pues soy blanquito, ¿verdad? Y entonces los blanquitos pues son los que ama a Dios y a los negritos son a los que Dios no quiere. Entonces traen ese pensamiento. Trae iglesias en Estados Unidos, hermanos, que se mueve mucho la supremacía blanca, donde aparte de la supremacía blanca, traen armas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Y eso no puede ser, hermanos. Porque el Señor dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar, ¿qué? Fortalezas. Entonces nosotros no podemos estar dependiendo de armas humanas,
Imagínate que les diga, hermanos, pues ahora sí, tráiganse sus cuchillos, tráiganse su AK-47, no sé cómo se llame, porque está bien difícil el asunto y pues Señor nos cuida, pero por si acaso, ¿verdad? Por si acaso no nos cuida. Pues será que si acaso no nos cuida si nos apartamos del Señor. Si nos apartamos del Señor, el Señor definitivamente también se retira, porque dice la Escritura que a los orgullosos Dios los ve de lejos. Y entonces dice la Escritura acerca de que ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, hermano, si no hay, ahora sí que ni rico ni pobre, ¿verdad? Sino que todos somos del Señor. El Señor ama a todo aquel, hermanos, que se arrepiente. Dios ama que ciertamente a todos aquellos que proceden al arrepentimiento y los perdona y los bendice. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Sea güerito, sea negrito, sea chaparrito, sea grandote, ¿verdad? Sea flaquito, gordito, lo que sea, hermanos. El Señor pone de su genética en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Y entonces viene ese proceso de restauración, padre, hijo, hijo, padre. Y sabemos que ese poder es tremendo, pero también sabemos, hermano, que Elías fue un hombre que, como dejamos el día viernes, es un hombre que vivía y tenía pasiones semejantes que los hombres, como cualquier hombre, como cualquier persona. De repente estaba en el poder del Espíritu Santo y de repente ese ánimo se le venía abajo y ya decía, ya quiero morirme, ya no quiero saber nada, me está persiguiendo la Jezabel. Aun cuando él, hermanos, tuvo ese poder de parte de Dios para, hermanos, hacer que descendiera fuego del cielo, hacer, hermanos, destruir a todo un ejército de profetas de Baal, hermanos. Pero cuando supo que esta Jezabel andaba tras él por sus huesitos y no precisamente, hermanos, para hacerle cariñitos, sino para matarlo, huyó, hermanos, y tuvo temor. O sea que también, hermanos, Elías, aún con todo y el poder que tenía de parte de Dios, tenía pasiones semejantes a nosotros. De repente su fe estaba hasta lo alto y de repente su fe se bajaba. De repente él iba y enfrentaba a profetas de Baal y de repente huía. De repente, hermanos, estaba ante una multitud diciéndoles ya no estén entre dos pensamientos y de repente se metía en una cueva y se ocultaba. Lo vimos el día viernes acerca del alimento que estuvo recibiendo Elías de parte de un ángel que le decía, ¿qué haces aquí? Levántate. ¿Qué haces aquí? Mira, le daba alimento para caminar 40 días, 40 noches. Y entonces él tuvo que ejercer su función, porque dijimos que la palabra del Señor es que te activa para ejercer y terminar tu función. La palabra de Dios cumple el propósito por el cual es enviada y no vuelve a Dios vacía, sino que cumple ese propósito. Así que si Dios, hermano, mandó una palabra sobre tu vida, esa palabra se va a cumplir tarde que temprano. Y va a dar respuesta al Señor lo que hizo esa palabra en tu vida. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Da un fuerte aplauso al Señor, mi amado hermano. En algún tiempo me acerqué al Señor de joven. Mi mamá nos llevaba a la iglesia, pero nos llevaba sobre todo en época del aniversario de la iglesia, porque era cuando servían comidita, arroz, pollito y todo eso y molito. Entonces uno iba bien contento. Y ahí comenzamos a conocer de Dios. Conocí a Dios en la casa de mi abuelita Petra, se llamaba Petra, mi abuelo Lupe también. Ahí cada fin de semana iba un hombre, no me acuerdo ya ni el nombre del hermano, Dios lo bendiga, y si no está con nosotros, ya era grande, Dios lo tenga en su reino y que él tendrá sus coronas de parte de Dios. Y entonces nos hablaba, ¿verdad? Y nos predicaba el evangelio, pero yo en ese momento pues ni entendía mucho. Lo que sí me gustaba era cuando comenzaba a cantar, ¿verdad? La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. El que me da un peso, el Señor le da de dos. Entonces, ¿por qué me ponía contento? Porque era el final de la enseñanza. Porque ya se iba a acabar la prédica. Dije, gloria a Dios, ahora sí, ¿verdad? Anduve en el caminar, alejado de Dios, de repente nos llevaba a la iglesia, de repente me llevaban a la catocha y así andábamos.
dos pensamientos. Pero llegó un momento en que yo decidí bautizarme y seguir al Señor. Y me bauticé. Y andaba en el camino del Señor, pero de repente algo, una carita de una hermana que me hizo el fuchi en la iglesia, me sentía avergonzado. Era el pretexto idóneo para alejarme del camino del Señor. Vámonos al mundo. Y comencé a hacer cosas que no debía haber hecho. Y a lo mejor mi familia comenzó a abrir el camino a las puertas de la casa para predicar el evangelio a través del pastor Moya, que invitaba a otros pastores. Tuvimos varios pastores, ¿verdad? Y entonces la casa de mi mamá se abrió y cuando yo iba, lo visitaba, no me pelaban porque ya era momento del culto y entonces yo me molestaba porque era como no iban a atender a su hijito bonito, a su hermano, que casi no los visitaba y cuando los visitaba se iban a su culto. Entonces se molestaba uno. Y entonces dije, bueno, pues ¿de qué se trata, verdad? Pero ellos seguían orando y en su pensamiento era, ¿cuándo, Señor, vendrá Juan a tus brazos? Señor, esto va a estar difícil, este hombre está difícil. No queremos que venga a la casa tuya, Señor, ya se alejó de ti. Pero cuál grande es Dios para con el hombre, que en su tiempo, hermanos, Dios volvió a hablar a mi vida. Y eso hizo, hermanos, que me reconciliara con el Señor y reconociera que alejado de Dios nada voy a hacer. Y entonces me permitió regresar, hermanos, a la casa, a comenzarme a sentar ahí en una silla. Cuando el pastor Moy me comenzó a decir, estás en el mejor lugar. Y yo dije, sí, estoy en el mejor lugar. Tengo otros caminos para dónde ir, pero este es el camino que el Señor escogió para mí. Y lo que me ha pasado es porque yo me alejé del camino del Señor. Reconocer, es de valiente reconocer. Es de valiente decir, Señor, me equivoqué. Y por eso estamos aquí delante de ustedes y delante del Señor, porque al Señor le plació, hermanos, darme una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad no la dejé ir. Porque sabía que las situaciones que habían pasado en mi vida era por mi dura cabeza, mi dura cerviz. Y ahora estoy sirviendo al Señor con mucha alegría y con mucho gozo. Y yo quiero, hermanos, que tú también sirvas al Señor con gozo y alegría de corazón. Pero hay aflicciones, hay angustias. Hay pasiones en nosotros que aún todos los días estamos peleando con ellas. El carácter, Elías era un hombre de carácter difícil. Y por eso dejaba de ser un hombre poderoso en la palabra, poderoso en señales. No, hermanos, él también estaba tratando con su carácter. Vemos, hermano, que le dejan a un discípulo llamado Eliseo. Y le dicen, Eliseo, si tú ves, le dicen a Elías, vas a ungir a Eliseo, va a ser el que te va a sustituir. Y entonces Elías, así como que diciendo, Señor, estoy solo, me siento mejor solito. Estoy más a gusto solo. Pero el Señor le manda a Eliseo porque él tenía que también tratar su carácter. Eliseo tras él queriendo aprender y le dice, déjame ir a hacer un holocausto, matar mis animalitos, presentarlos al Señor y entonces ya me voy contigo. Y entonces Elías le dice a Eliseo, ¿y yo qué? Pues haz lo que tengas que hacer, pues a mí me mandó el Señor a que te ungiera, pero realmente, parafraseando, no me caes bien. Y Eliseo, hermanos, también sabiendo el llamado del Señor, comenzó a seguir a Elías. El otro como que lo corría, vete para allá, no te quiero. Y el otro ahí necio, porque sabía, dice, y Elías le dice, si ves que cuando me vaya de esa tierra, ¿verdad? Si tú me ves, vas a tener doble unción. No, dijo este cuate, si este poder lo tiene imagínate el doble de unción. Entonces lo siguió, fue insistente, no cesó, hermanos, y estuvo, y tú vete para allá, no, yo voy a seguirte, y no, yo te voy a seguir. Y cuando, hermanos, llegó el momento de que Elías iba a partir, Eliseo lo vio partir, hermanos. Y esa unción, esa capa, hermanos, ese manto cayó sobre él, hermano, y entonces tuvo ese doble porción de parte de Dios. Pero fue insistente. No cesó, hermanos, sino que aunque Elías se llevó su carácter, ¿verdad? Posiblemente no cambió lo enojón, ¿verdad?
Pero yo creo que si al final, yo creo que Elías, hermanos, entendió. Pero hasta el final. Nosotros tenemos la oportunidad que estamos en la tierra y podemos cambiar unciones que traemos. Por eso no va a haber los dones del Espíritu. Sí, vas a tener dones del Espíritu. Porque Dios reparte a los dones del Espíritu todas las personas conforme a su voluntad. ¿Cuántos anhelan el profetizar? ¿Cuántos anhelan, hermanos, imponer las manos y que la gente sane? Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces están los dones del Espíritu, que te dé discernimiento de espíritu. Que cuando alguien quiere llegar a tu casa sepas la intención por la que va, y que cuando tú detectes digas, este viene con malas intenciones, en el nombre de Jesús te me detienes. Que de repente está una persona hablando y detectes, hermano, que los demonios están quizás junto a él y que lo están atormentando, y que con el poder del Señor tú les digas, te me apartes de este hombre o de esta mujer en el nombre poderoso de Jesús, y que huya, hermanos, ese espíritu. Qué hermoso sería todo eso. Que podamos abrir nuestros ojos al mundo espiritual, pero guiados por Dios. Porque hay gente que se mete en la mente espiritual sin la guianza de Dios, y entonces se pierde. Y entonces hace lo que no conviene, porque hay un hilo delgado en lo espiritual de parte de Dios y en lo que es del diablo. Entonces hay que tener cuidado. Y entonces este hombre, Elías, era un hombre que tenía pasiones semejantes a nosotros. Pero dice la escritura que oró fervientemente para que lloviese, y no llovió durante 3 años y medio. Imagínate, con fervor, con fe, le creía a Dios. Pero también, hermanos, oraba. Dice que oró nuevamente, y el agua, hermanos, la lluvia, volvió, hermanos, a la tierra, y la tierra produjo su fruto. Imagínate qué poder. Dice la escritura en el libro de Mateo, ¿verdad? Nos habla acerca de que lo que tú ates en la tierra será atado, ¿qué? En los cielos. Lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Le dijeron a Pedro, tú tienes las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿qué el Señor te da a ti también? ¿No será que el Señor te ha dado llaves? Y que tú puedes orar, pero eso requiere orar fervientemente, creerle al Señor, que lo que tú declares en su nombre, eso se va a hacer. Aleluya, da un fuerte aplauso al Señor, mi amado hermano. Dios es bueno, mi amado. Y mira, vamos avanzando. Gloria a Dios. Dice Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. La palabra profética entonces tiene ese poder de atar y desatar. La palabra profética es una llave que te permite abrir o cerrar. Por eso Mateo 16:19 dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, cuando el Señor te da el poder, le da la palabra profética, tú tienes el poder de abrir y cerrar. ¿Qué ha venido a tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué ha pasado en tu familia? ¿Hay problemas en familia? ¿Será que no has hecho uso de las llaves que el Señor te ha dado a través de la palabra profética? Porque para eso deseamos también la palabra profética, el profetizar. Llegaban con Moisés y le decían: oye, el pueblo está profetizando. Y entonces Moisés decía: sí, qué bueno que profetice, no solamente yo, sino que gusto me da que todos los demás profeticen. Eso sería grandioso. Mi deseo, hermanos, que todos profeticen en esta iglesia, porque le han creído a Dios y porque tienen una llave que puede abrir y puede cerrar. ¿Qué hay en tu hogar? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposa? ¿Será que no hemos decretado y no hemos utilizado esa llave de la profecía?
Quizás viene, ¿verdad?, los pensamientos humanos y te dicen, no va a suceder nada en tu casa. No va a progresar, no va a prosperar tu hogar. Y de repente le creemos más al diablo que a Dios. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, hermanos, usamos esa palabra profética, y la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Tú tienes la palabra profética. Usa esas llaves, hermano, esas llaves del reino de los cielos para poder atar y desatar, para poder abrir y poder cerrar. Y entonces dice que cuando el pueblo y Acab se habían apartado, entonces el Señor se había enojado y manda la palabra profética para que hubiera algo que moviera al pueblo, que moviera, hermanos, a Israel, porque había caído en idolatría, había caído en una apostasía tremenda. Por eso la palabra, hermanos, cuando alguien cae en apostasía, la palabra, hermanos, se aparta de él y deja de llover sobre su vida. La lluvia nos habla de la bendición de Dios sobre la persona. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El Señor quiere derramar lluvia sobre tu vida. Quiere derramar la bendición sobre tu vida. Y entonces Elías dijo a los moradores de Galat, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Entonces la palabra profética abre o cierra. Son las llaves que Dios te da para poder declarar sobre tu casa. Bueno, alguna vez les dije de la jurisdicción. ¿Quién puede abrir o cerrar algo? Aquel que tiene jurisdicción sobre ese lugar. ¿Quién tiene jurisdicción en tu casa? ¿La tienes tú, que Dios te ha dado esa jurisdicción, o la tiene el enemigo? Dios te ha dado jurisdicción sobre tu casa. Y tú tienes el poder de abrir y cerrar. Tú tienes el poder de declarar sobre tus hijos. Porque de repente viene el enemigo, se los quiere llevar, y tú bien bonita, así llévatelos. No pasa nada. No, tú tienes que ponerte y orar fervientemente para que ocurran las cosas en tu casa. ¿Qué pasa cuando de repente va la mamá con su hijo y a su hijo alguien se lo quiere llevar y se lo quiere raptar? La mamá se queda quieta. ¿Qué comienza a decir la mamá? ¡Ey! Luego, ¿verdad? ¿A dónde vas? Y comienza a raptar, oiga, mi hijo. Y comienza a gritar con fervor, porque está de por medio la vida, seguridad de su hijo. Nosotros tenemos que estar orando fervientemente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¡Aleluya! Y entonces dice, en Primera de Reyes 17:2, comienza a ocurrir algo en la vida también de Elías. Estos eventos que voy a comentar hoy son antes de lo que hablamos el día viernes. El día viernes hablamos, hermanos, de cómo fue alimentado Elías después de vencer a los profetas de Baal. Y estos eventos son antes de ese evento de la destrucción de los profetas. O sea que venía una preparación también para Elías. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente. Y escóndete ahí. Ahí sí le dice, ahí te vas a esconder. Ahí sí tienes autorización mía de esconderte. No como el viernes que le dijo, ¿qué haces aquí? Levántate. Entonces hay unos lugares donde el Señor nos dice, sí, hoy quiero que te escondas, que te metes a los secretos, donde voy a hablar a tu corazón, donde voy a hablar a tu mente, voy a hablarte acerca de los proyectos que tengo acerca tuyo, voy a hablarte de las estrategias que tienes que aplicar en tu casa para poder vencer al enemigo. A esos lugares sí. Entonces le dice, escóndete junto al arroyo de Querit, que está en el oriente del Jordán. Y beberás, dice, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Entonces ocurre algo sobrenatural también en la vida de Elías. Porque le dice, ¿verdad? Vas a ir al arroyo. Y había declarado que la lluvia iba a cesar por 3 años y medio.
Y entonces lo poco que iba a beber era el agua que, hermanos, sí estaba fluyendo, pero que tarde que temprano se iba a acabar. Tú tienes que beberte toda el agua mientras hay palabra. Porque de repente va a haber comezón de oír y no va a haber palabra. Tendrán comezón de oír. Tendrán de repente y no habrá palabra y desearán morirse y entonces la muerte huirá de ellos. Ahorita es un tiempo en el que tú puedes escuchar de Dios y dice buscarle mientras pueda ser hallado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y entonces le dice, vas a beber de esa agua del arroyo y he ordenado, o sea, no te preocupes, Elías, yo no te voy a dejar, yo te voy a sustentar y voy a mandar cuervos que te sustenten. O sea que aún al enemigo va a mandar el Señor para que te sustente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Y dice, él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Eso nos habla de obediencia. Si hizo, hay que obedecer. Si el Señor te declaró que Él tiene las llaves, obedece y créele al Señor. Y los cuervos, ¿qué dice? Le traían pan y carne por la mañana. Y pan y carne al atardecer. Y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó. Porque no había caído lluvia en la tierra. De repente viene preocupación, Señor, ¿cómo voy a ser sustentado? Hay problemas, no hay lluvia, no hay provisión, no hay trabajo. Y el Señor te dice, no te preocupes. Yo aún a los cuervos voy a hacer que te sustenten. Y no solamente vas a tener tu desayuno y ya con todo eso vas a desayunar vas a tener todo el día. No, en la mañana y en la tarde. Y quizás el Señor te manda también en la noche tu panito y tu lechita. ¿Ya? Pero el Señor no te va a dejar ni te va a abandonar, sino que va a sustentar tu vida. Y cuando uno está seguro de que papá no se olvida de uno, ¿qué siente uno? Alivio. Así como mis hijos, ¿verdad? Cuando llego y nomás llego con la camioneta y voltean a la puerta trasera, ¿qué trajiste? Ah, pan. Ya, se sienten aliviados, ¿verdad? O de repente cuando mi esposita va al centro comercial, ven ahí el cereal y dice, ya trajo cereal. Trajo alivio a mi corazón, ¿verdad? Cuando uno sabe que Dios, que el papá trae la provisión, uno se siente aliviado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero imagínate, estás esperando que venga el alimento y no llega. Llega la mamá, llega el papá sin alimento, ¿cómo se siente la persona? ¿Se sientes aliviado? Ay, qué bueno que hoy no trajo comida. Al fin que hoy, como estoy muy gordito, ya eso me estaba ayudando, me va a ayudar. No, hermanos, uno quiere comer. Eso es lo que, mira, como cristianos hemos dejado de tomar, ¿verdad? De beber bebidas alcohólicas. Pero ¿qué es lo que tenemos como cristianos? Que somos bien comelones. Queremos desayuno, comida y cena. 3 comidas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Yo vengo declarando sobre tu vida que vas a tener tus 3 comidas. Que van a venir, hermanos. ¿De dónde vendrá la provisión? De los cuervos, a lo mejor. No sabemos, pero el Señor va a mandarte la provisión. No tengas temor de lo que has de comer, lo que has de vestir, porque el Señor te va a dar la provisión. Aleluya, un fuerte aplauso al Señor, mi amado hermano. Van a ocurrir cosas sobrenaturales para traerte alivio. ¿Cuál es el único requisito? No alejarte de Dios. El único requisito es tener el temor a Jehová. El requisito es honrar a Jehová con todo. No alejarte, sino buscar, congregarte, cumplir con el Señor. Deleítate en Jehová, dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces la palabra activa la provisión sobrenatural que trae alivio. La palabra de Dios es la que nos alimenta. No solo de pan vivirá el hombre, no solo del pan material, terrenal,
sino que nosotros dependemos de la palabra del Señor, porque esa palabra es la que trae alimento. Es un verdadero alimento. Y esa palabra activa lo terrenal. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque dice que el verbo, la palabra, se hizo carne, se materializó. Entonces, si tú te llenas de la palabra del Señor, ¿qué va a venir? Lo material también. Pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi amado hermano, porque Dios es bueno. Ese es el primero. Las primeras experiencias diciéndole a Elías, tienes que aumentar tu fe, tienes que creer. Y eso fue algo maravilloso para Elías seguro. Y dice, Primera de Reyes, continuamos con los versículos del 8 al 10. Vino después a él la palabra del Señor diciendo, recuerda, la palabra es el alimento verdadero que activa lo material. ¿Qué dice la Escritura? Que la tierra, la creación vino a través de la palabra cuando dijo Dios, hágase la luz, y comenzó a crearse todo. Y dice que la tierra, lo que vemos fue creado de lo que no veíamos. Y eso vino a través de la palabra del Señor. Entonces, cuando tú practicas y ejercitas la palabra profética en tu vida y en tu casa, van a venir las bendiciones de Dios. Vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, aquí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. O sea, el Elías era consciente, no hay agua, nada más consígueme poquita, no dice cuántos, pero consígueme algo de agüita. Pero aquí me sorprende, porque dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, si no mal recuerdo, donde dice que en aquel tiempo había muchas viudas en Israel, pero el profeta Elías fue a visitar una casa especial a una viuda, que era la viuda de Sarepta. Y Sarepta era un lugar de Sidón, que no era Israel. Era como gentiles, pueblo que no era el pueblo de Dios. Pero Dios no mandó a Elías a su pueblo, al pueblo, a las viudas de Israel, porque ya se habían alejado, se habían corrompido, habían creído que Baal era Dios, le incensaban a las aceras, y entonces ya habían perdido la fe en el Señor. Pero qué tremendo que sucede que una mujer de Sidón, que no pertenecía al pueblo de Dios, fue la que Dios mandó a ser visitada. Nosotros no éramos pueblo, hermano. Si no han visto en la Escritura, si no han leído en la Escritura, que no éramos pueblo, no pertenecíamos al pueblo de Dios. Y entonces el Señor dijo que iba a llamar pueblo a uno que no era su pueblo. Y nosotros somos ese pueblo que el Señor visitó. No teníamos oportunidad si Dios no hubiera tenido nuestro pensamiento que nos levantaran, hermano, con poder y gloria. Entonces el Señor nos visitó. Había miles de viudas, pero el Señor fue y visitó a la viuda de Sarepta. Y entonces pide un poquito de agua en tiempo de escasez. Y dice que cuando te visitan a tu casa, ¿qué tienes que hacer al menos? Un vaso con agua. No esperes a que te lo pidan. Si tú eres hospitalario, ¿qué dices? Un vasito con agua. ¿A cuánto les gusta que los visiten? Así a mis hijos también, cuando nos visita la familia, yo me acuerdo de chiquitos, se ponían contentos. Sabía que comenzábamos a levantar ahí cosas, a limpiar, porque nos iban a visitar sus primos, todo eso, se ponían contentos. Y creo que a todos nos gustan que nos visiten. Pero imagínate que te van a visitar y que tú no tienes, ay, santo cielo, ¿y cómo le hago?
¿Qué trae? ¿Sientes alivio que van a visitarte? No, se siente uno preocupado. Ay, santo cielo, me van a visitar. ¿Y qué les voy a dar? ¿Tienes un poco de agua? Porque al menos un vaso de agua sí deberías de tener. ¿Cuántos dan gracias, Señor? Tú ofreces un vaso con agua a los que llegan a tu casa. ¿Quieres un vasito con agua? Y entonces la mujer, Elías le pide un vaso, un poco, ¿verdad? Un poco de agua en un vaso, para que yo beba, dice. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea que también el Elías sabe que había problemas, había escasez, pero le pide también. La palabra profética llega a tu casa aún en tiempos de escasez. La palabra profética llega a tu casa aún en tiempos de escasez. ¿Qué estás pasando en tu vida? ¿Qué tipo de escasez es la que está pasando tu casa? A lo mejor dices, no hay escasez de alimento, pastor, hay alimento abundante. Pero a lo mejor hay escasez de atención. A lo mejor hay escasez de amor. ¿Qué tipo de escasez hay en tu casa? De seguro hay algún tipo de escasez. Ya no platico, ya no me comunico con mis hijos, con mi esposa. Se ha perdido la comunicación. De repente nos ponemos a platicar, pero muy poquito. Hay escasez. Pero el Señor quiere, hermanos, que se termine esa escasez en tu vida. Y dice que entonces le pidió un bocado de pan en tu mano, le dice. Y entonces viene y ella respondió, vive el Señor, tu Dios, que no tengo pan. No tengo pan. Iba por la agüita, pues, pero era poquita, no hay problema. Pero en tiempos de escasez, hermano, el asunto se complica. Les dije que el agua, cuando cesa el agua, la tierra se comienza a agrietar. Se comienza a separar. Comienza a separarse, a dividirse la familia. Pero cuando hay palabra en la casa, esa palabra lo que hace es unir a la familia. Así como Adán, que el Señor formó del barro al hombre. ¿Y qué le puso al barro? Agua. Y entonces lo formó. Y entonces, hermano, vienen y entonces sacan de Adán a su mujer. Y entonces también la forman. Y entonces dice la escritura que cuando la vio dijo, esta es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne. O sea, luego a unirla, que no se separe. Entonces nosotros necesitamos en nuestra casa que venga la lluvia de Dios para que nos una. Necesitamos que la palabra de Dios esté en mi hogar para que mi familia se una. ¿Por qué de repente la familia se desune? Porque no hemos levantado altar familiar. El altar familiar de Elías se rascaba alrededor, se reparaba primeramente las piedras, las 12 del gobierno de Dios, se rascaba alrededor y se echaba agua. En tiempo de escasez, Elías echó varios baldes de agua. ¿De dónde la consiguieron? Ve tú a saber, pero se consiguió agua. Y es la palabra del Señor. Entonces tú tienes tu altar familiar. Y entonces en tu altar familiar tiene que haber palabra abundante. Porque esa palabra lo que va a hacer es unirte. Lo que va a hacer es, hermanos, que se pongan de acuerdo. Lo que va a hacer eso es que fluya, caiga el fuego de Dios, hermano, y que te prenda, te encienda nuevamente. Si es que estás apagado, el Señor va a hacer que tu familia vuelva a arder en el nombre poderoso de Jesús. Pero en el altar. Porque si no hay altar, entonces, hermano, el fuego va a ser de otro tipo.
¿Cuántos desean tener un altar familiar en su casa? ¿Cuántos tienen altar familiar en casa? ¿Está activo ese altar? ¿Hay fuego en el altar familiar? Pero quizás el altar se apagó alguna vez. ¿Alguna vez se encendió? Y viste algo maravilloso y sorprendente en tu casa. Pero dejamos de orar, dejamos de encender el altar, dejamos de interceder, entonces escaseó la comunicación en casa. Entonces comenzó a menguar esa unidad y comenzó a partirse la familia. Necesitamos restaurar el altar del Señor que está derribado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y entonces ella respondió: no tengo pan, le da solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y entonces estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. O sea, simplemente voy, pongo en orden mis cosas, como poquito, ya está, ahí va a quedar, ya no hay más. No hay alimento, no hay trabajo, no hay nada. Y entonces dice, entonces Elías le dijo: no temas. Quizás estás pasando una situación complicada. El Señor te dice: no temas. No temas. Ve con eso poquito que hay. Afuera en tu casa hay un poquito de palabra, un poquito de agua. Quizás hay un poquito de harina. Quizás hay un poquito de aceite. El aceite que rompe yugos. La palabra de Dios. El pan vivo que descendió del cielo es Jesucristo. Y entonces le dice: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta y tráemela. Después harás para ti, para tu hijo, pero primero tráeme. Y yo le puse la ofrenda que tú das, la ofrenda que preparas. La ofrenda activa la provisión sobrenatural en tu casa. La ofrenda activa la provisión sobrenatural a tu casa. Entonces, cuando tú preparas, estás honrando al Señor. Te estás preocupando por su casa, por su alimento, tanto de la casa como del ministro. Y dice la Escritura en el libro de Malaquías: traed todos el diezmo a la folí para que haya alimento. ¿En dónde? O sea que primero, ¿qué es? La casa del Señor. Si tú te preocupas por la casa del Señor, ¿qué va a hacer el Señor con tu casa? Te va a prosperar. Porque es una palabra profética que se declara sobre tu vida. Tú honras al Señor y entonces el Señor dice: yo honro a los que me honran. ¿Se trata de cantidad de dinero? No. Se trata de lo justo. Dice la Escritura que Elías le dijo: tráeme un poco de agua, prepara un poco de harina, de aceite y hazme primero a mí un pan. No le dijo de qué tamaño, le dijo grandote, pues imagino que algo chiquito, algo simbólico. Pero lo importante aquí era la obediencia. ¿Y cuántos traemos nuestra ofrenda, hermanos, para honrar al Señor, para reconocer que Él es el que nos cubre, que Él es el que nos bendice? No temas, porque vienen los pensamientos: y si doy, ¿con qué me quedo? Pues el Señor dice que si tú te preocupas por su casa, dice, tú puedes ahora a través de ese acto ponerlo a prueba al Señor. Y le dice: traed todos el diezmo a la folí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero mira, hay otra versión que dice, Biblia, lenguaje sencillo: traigan a mi templo su diezmo y échenlo en el cofre de las ofrendas,
así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto, verán que abriré la ventana del cielo y les enviaré abundantes lluvias. ¿Cuántos quieren abundantes lluvias? No, pastor, pero es que aquí se pone bien feo. Pues declara que esa palabra es una palabra también espiritual sobre tu vida. Mira, ya está lloviendo. Ya está cayendo la palabra profética sobre tu vida. Esa lluvia que acaba de caer ahorita es una palabra que viene de parte de Dios para tu vida, para tu tierra, el tiempo que el Señor ha declarado que viene tiempo de abundancia en tu vida. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso al Señor, mi amado hermano. ¡Aleluya! Yo te iba a saber, no sabía que iba a llover ahorita, pero es una palabra profética para tu vida. Y entonces dice, en otra versión, Martín Nieto, llevad íntegro el diezmo al tesoro para que haya alimento en mi casa. Y ponedme así a prueba, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no os abro las esclusas, las puertas del cielo y derramo sobre vosotros las bendiciones sobreabundantes. Otra versión, Dios habla hoy, traigan su diezmo al tesoro del templo y así habría alimento en mi casa. Pónganme a prueba en esto, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes. Fíjate lo que dice, para vaciar sobre ustedes las más ricas bendiciones. ¿Cuántos quieren las más ricas bendiciones de parte de Dios para su vida? El Señor, si tú te preocupas por la casa del Señor, Él va a vaciar sobre ustedes las más ricas bendiciones. El Señor no se queda con nada, hermano. El Señor no se queda con nada. Vacía cuando tú das, el Señor también se vacía. El Señor Jesucristo dio su vida completa por ti y por mí. Se vació completamente. Se entregó completamente. Entonces, cuando viene la bendición de Dios, es una bendición completa. La ofrenda activa la provisión sobrenatural a tu casa. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi amado hermano. Mira, con esta termino esta versión. Palabra de Dios de todos. El Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos al granero del templo. Traigan al diezmo al granero del templo. Y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes. Escucha, casa de fructificación. Y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Y viene una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Un fuerte aplauso al Señor, mi amado hermano. Viene una bendición abundante a tu vida. Una provisión sobrenatural sobre tu casa. Pero tienes que tener en cuenta que la ofrenda la activa. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y entonces dice, Primera de Reyes 17:14, pues estoy por terminar. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en el que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. El Señor en tiempo de escasez te manda una provisión sobrenatural a tu casa. Parece que volteas para todos lados y dices, no hay por dónde. Pues el Señor mandará ya sea a los cuervos, te mandará, porque también aquí a Elías le estaban probando su fe. Te voy a mandar a una viuda y ella te va a sustentar. Imagínate a Elías, pero ¿cómo, Señor, me va a sustentar esa mujer? Es viuda, no hay quien le provea y aparte ya se va a morir. Pues ella
va a sustentarte. La iglesia de Jesucristo sustenta también la casa del Señor. Que si hay problemas, pero tú cumples, el Señor activa la provisión sobrenatural a tu casa. Dame un fuerte aplauso al Señor, mi amado hermano. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Quién sana? Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, la victoria. Dame un fuerte aplauso al Señor, mi amado hermano. Gloria a Dios. Entonces dice que ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y ella y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Yo quiero orar por ti, que ha venido a tu casa. Se está ahí dando también, se ha fugado un poco, se ha fugado la fe. Ha quedado un poco de fe, todavía le crees al Señor. Hay un poco de fe, hay una fe como un grano de mostaza en tu casa. Con ese granito de mostaza, el Señor va a hacer grandes maravillas, grandes milagros, grandes señales y prodigios en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que hoy yo te invito a que te pongas de pie. Y que hoy creas a la palabra del Señor. Y que hoy el Señor quiere activar sobre tu vida una palabra profética. Que tú tienes las llaves del reino de los cielos. Y con esas llaves tú tienes el poder de abrir y cerrar. Tú tienes el poder de abrir y cerrar. Tú tienes jurisdicción sobre esta tu casa. Tú tienes el poder el poder de Dios para poder declarar en tu casa las cosas que no son como si fuesen. Levanta tus manos al cielo en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial. Hoy vengo delante de ti, Señor, dándote gracias por toda la bendición, Señor, que tú has derramado sobre nuestras vidas. Quizás, Señor, hay escasez en casa, pero con ese poquito, Señor, que pueda haber, Señor, tú vas a hacer grandes prodigios, señales y maravillas. Con eso poquito, Señor, aumentará la fe de tu pueblo, Señor. Así como aumentaste, multiplicaste los peces y los panes, Señor. Cosas sobrenaturales van a pasar, Señor, en la casa de tus hijos. El único requisito es creerle al Señor. Esta mujer viuda de Sarepta no era del pueblo de Dios, pero era una mujer con fe. Como aquella mujer que se acercó a la mesa y el Señor le dijo: no es bueno darle de comer a los perrillos el alimento de los hijos. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Qué cosa tan maravillosa y qué fe tan grande había visto el Señor en esa mujer. Y este hombre fue enviado a ese lugar, a esa casa. Porque quizás si lo hubieran mandado a las viudas de Israel no lo hubieran recibido. Porque andaban buscando a Elías para destruirlo. Pero esta mujer lo recibió. Y de lo poco que había en su casa, de eso le dio. Y su casa fue prosperada. 3 meses. Así como la casa de Obed-Edom, que fue bendecida por 3 meses. Y esa bendición fue aprovechada por Obed-Edom. Hoy el Señor te dice: cree en mi palabra.
Cree que tu casa va a ser distinta. Ofréndame tu corazón, dice el Señor. Hoy yo quiero activar tus manos, dice el Señor. Levanta tus manos. Porque esas manos prepararon el pan. Porque esas manos, esos elementos no tendrían efecto si no fueran sido preparados por unas manos dispuestas. Quizás en el corazón de alguna otra viuda había dicho: estoy cansada, no puedo más. Señor, es muy pesado para mí. Ya no puedo servirte en la iglesia, ya no puedo servir en el talento, ya no puedo servir en el aseo, ya no puedo servir, Señor, porque es pesado para mí ya. Pero cuando tú dispones en tu corazón servirle al Señor, esas fuerzas se aumentan como las fuerzas del búfalo. Esa actitud, quizás hay un poquito nada más de actitud para servir a la casa del Señor. Si hoy tú pones esa pequeñita actitud y le dices al Señor: Señor, auméntame mi actitud. Quiero servirte, Señor. Porque tu palabra me está hoy, Señor, confrontando para decir: preocúpate primero por mi casa. Preocúpate primero por mis siervos. No te está pidiendo el Señor mucho. Con lo poco que tengas, va a hacer que tu provisión sea abundante. Hoy activamos, Señor, esas manos para preparar un poco de pan, con esa poca de harina y ese poco de aceite, para que la provisión sobrenatural, Señor, se manifieste en los hogares, para que la provisión sobrenatural de parte de Dios venga a la casa de tus hijos, para que los tesoros, Señor, que tú has decretado para esta iglesia, Señor, se vacíen para tus casas. Que esas ventanas se abran, las ventanas de los cielos se abran, Señor. Que esa provisión, esa bendición, esa lluvia abundante venga hoy, Señor, sobre las manos de tus hijos, de tus hijas, Señor. Que se aumente la fe, que se aumente la actitud, Señor, el servicio, Señor, a ti, Padre. A la manera de esa mujer, Señor, estoy dispuesta a servirte, voy a preparar este pan, voy a seguir sirviendo hasta la muerte, ya no hay más. Pero venía esa palabra: prepárame primero a mí, dice el Señor. Preocúpate por mí, primeramente por mi casa. Quita de tu mente servirle a hombre. Le vas a servir a hombres también, pero ellos son enviados por parte mía, te dice el Señor. Pero quítate de tu mente que le estás sirviendo al hombre. Me estás sirviendo a mí, dice el Señor. Quita de tu mente que estás sirviendo a una familia. Estás sirviéndome a mí, te dice el Señor. Si ha faltado la comunión en tu casa, hay un poquito apenas, Él va a aumentar esa comunión, esa relación entre padre e hijos. No hay mucha atención en tu casa. Se ha perdido la atención. Con esa poquita de atención que haya, el Señor va a aumentarla, la va a incrementar.
Gracias, Padre. Gracias por tus hijos, Señor. Gracias por tus hijas. Activa, Señor, esas manos. Activa esas manos dadoras, Señor. Activa esas manos que sustentan, Padre, tu casa también. Ciertamente, Señor, tú no necesitas de nosotros, pero quieres activarnos porque tú eres dador y tus hijas y tus creaciones son dadoras como tú eres dador. Que entregas, Señor, hasta lo último, se vacían, Señor. Porque tú te vaciaste, Señor, hasta la muerte, Padre. Pero pusiste el gozo, Señor, cuando ibas a la cruz del Calvario a vaciarte, Padre. Te vaciaste, Señor, en el huerto del Getsemaní, pero también te vaciaste, Señor, en el monte, Señor, de la calavera. Ahí te vaciaste completamente, Señor. Tu servicio fue contado. Tu servicio subió como olor grato delante del Padre. Que venga, Señor, la bendición sobreabundante sobre tus hijos. Activa el servicio, Señor, en tus hijos, en tus hijas. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a dar lugar para nosotros.